Tenía un trabajo bastante demandante. Yo manejaba mucho personal, operaba cruceros, manejaba mucha gente. Entonces el estrés era bastante para la edad que yo tenía. Porque soy bien workaholic, soy demasiado exigente conmigo misma. Me iba a diferentes tiendas y los centros comerciales que evidentemente ya existían acá, los malls. Y no me gustaba cómo me atendían. O sea, no me gustaba que simplemente a las justas te digan buenos días o buenas tardes y te dejaran solita. O sea, a mí me gustaba que alguien me atienda. Yo empecé a tocar las puertas a las marcas de Lima diciéndoles yo voy a tener, no tenía nada, pero yo les decía yo voy a tener esto. Y así fue que los convencí de apostar por mí y de tener un local que reúna las marcas que yo quería bajo el concepto que yo buscaba. Bienvenidos al cuarto capítulo de Focus. Gracias por el apoyo que les está dando a los 3 primeros. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es una de las influencers más reconocidas de Trujillo. Ella es fundadora de La Romario Rojo y de Mina Café. Es Delia Silva. Pero ¿cómo estás? Muchas gracias, qué lindo poder estar por aquí compartiendo contigo, así que vamos a conocernos, vamos a tener un cafecito conmigo el día de hoy. Un café con Delia. Bueno, primero quisiera hablar justamente de eso, de cómo te describes en Instagram. He visto que tu descripción es Girl Boss y emprendedora. ¿Desde cuándo emprendes? Muy joven, siempre he tenido esas ganas de trabajar, me ha gustado hacer como que mi platita yo sola, ser independiente. Si habrás escuchado esa entrevista, mi entrevista anterior, pues yo me independicé bastante joven, a los 18 años, entonces ese camino, esa decisión en realidad me empujó con mucho más necesidad también a trabajar en diferentes cosas y de pronto también a independizarme. Me di cuenta que no me gustaba mucho trabajar en horarios, en oficina, entonces busqué mi camino de esa forma. Okay. Antes de independizarte, ¿ya habías trabajado en algún momento? Claro, de todo. Conocí a tu hermana trabajando, imagínate, animando fiestas infantiles desde que tenía 13 años. Desde los 13 años, o sea, antes incluso trabajaba en la imprenta de mis papás. Entonces, desde chiquita buscaba yo cómo hacer mi propina, pasé por restaurantes, luego también estuve en las fiestas infantiles, en agencias de viaje, también operando cruceros incluso, en diferentes cosas. He sido mesera, bartender, he trabajado también en un restaurante. Uno de mis primeros trabajos, me acuerdo, en restaurantes, fue pelando papas en un restaurante de parrillas que quedaba en el centro. O sea, realmente he pasado por diferentes facetas antes de lanzarme a iniciar en este mundo del emprendimiento. ¿Y qué fue, por ejemplo, o bueno, supongo que cuando empezabas a ganar plata era como que, uy, estoy ganando. Ajá. Pero, ¿cuándo es que te das cuenta de que no te gusta trabajar para alguien más? Con el jefe que tenía, ¿no? En el anterior jefe que tenía, bueno, tuve un trabajo bastante serio, uno de mis primeros trabajos bastante serio, con toda la formalidad que eso necesitaba, meritaba. Tenía un trabajo bastante demandante. Yo manejaba mucho personal, operaba cruceros, manejaba mucha gente a mi cargo, la parte operativa, entonces el estrés era bastante para la edad que yo tenía, era bastante joven. Y me dieron tantas responsabilidades de buenas a primeras que para mí fue una carga bastante pesada, ¿no? Y ni siquiera yo trabajaba solamente 8 horas, ¿no? Sino que no tenía ni siquiera un horario, prácticamente era casi que un 24/7 que tenía que estar disponible para eso, ¿no? Entonces, bueno, como quien dice, me explotaban, pero a veces uno dice derecho de piso, entre comillas. Pero ese derecho de piso hoy por hoy ha evolucionado. Hoy por hoy las generaciones de ahora no van a permitir jamás que pase lo que en ese entonces pasaba, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, realmente un café con Delia. Es un completo de Elías. Claro. El ASMR. Que Marce ten esto, please. Gracias. Gracias. Rico. Buenazo. Entonces, ahí me di cuenta realmente que yo necesitaba, o sea, no me gustaba mucho esa presión, no podía controlar mucho esa presión porque soy bien workaholic, soy demasiado exigente conmigo misma. Y encima tener tanta responsabilidad, entonces fue que dije, no, yo creo que mi camino va por otro lado. ¿Y cómo empezaste a emprender?
Mi primer emprendimiento, en realidad, fue, o sea, como me empecé a lanzar así solita, fue con una empresa de shows infantiles. Yo había salido, sí, salí de corbatita donde estaba con tu hermana y ahí también conocí a varias chicas que tenían esas ganas de hacer sus propios shows, así que como que por ahí fue naciendo mi primer bichito de emprendedora. Después de eso ya entré a la universidad y mi directora, la que era mi directora en ese entonces, me jala y me dice, Delia, yo quiero formar una empresa. Yo era el primer puesto de mi profesión y me dijo, quiero trabajar contigo y quiero que hagamos una agencia juntas. Y empecé con ella una agencia de viajes. Ahí trabajé bastante tiempo, varios años, y estando allí yo ya tenía todo el know-how de cómo se maneja una agencia que operaba hasta cruceros, como te digo. Y otra profesora de mi carrera me dice, Delia, yo quiero ahora hacer una agencia contigo, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, Un paréntesis. Cuando te metiste a emprender, ¿sabías a qué te metías? no, pero de hecho tuve la suerte de apalancarme o de asociarme en ese entonces con personas que sí sabían, tenían un poco más de experiencia definitivamente que yo. Como te digo, me asocié con mi directora de carrera, luego con una profesora también de mi universidad. Entonces fueron, digamos que buenos días para mí que me ayudaron a no decaer o al menos correr el menor riesgo posible. Entonces, digamos que mi curva de aprendizaje no fue tan accidentada precisamente porque tenía de la mano a personas con más experiencia que yo, definitivamente. Entonces, aprendí mucho en el camino y ya poco a poco, y ya después me he ido obviamente estrellando con mis propias paredes, pero ya en otros rubros, ¿no? ¿Y cómo es que llegas al rubro de la moda? ¿Desde cuándo te gustaba o viste una oportunidad y la tomaste? Las dos cosas. Nunca he sido tan fanática como de la moda para saber toda la historia de los grandes diseñadores en realidad, pero creo que como muchas mujeres que nos encanta la monería y comprar cosas por aquí y por allá, pues también era una de esas. Y siempre he sido muy particular y exigente con cómo me gusta que las personas me atiendan. El tema del servicio al cliente es algo que, al menos durante mi carrera, mi directora solía decir algo muy clave, ¿no? Que es relaciones humanas refinadas. Y con el refinado no tiene nada que ver con un tema clasista, o sea, nada por el estilo, sino por la calidad de cómo tú atiendes a las personas, ¿no? Y para eso tú tienes que tener vocación. No todas las personas tienen vocación de servicio. Y yo sentía que realmente la tenía, pero quería ver cómo lo puedo fusionar con esto. Entonces me iba a diferentes tiendas y los centros comerciales que evidentemente ya existían acá, los malls, y no me gustaba cómo me atendían. O sea, no me gustaba que simplemente a las justas te digan buenos días o buenas tardes y te dejaran solita. O sea, a mí me gustaba que alguien me atienda así bien consentida, ¿no? Entonces vi que no había eso aquí en Trujillo. O sea, y cada vez que yo iba en Lima, porque tengo familia en Lima, pues las tiendas pequeñas que tienen un concepto, que son de diseñadores o cosas más chiquis, realmente te envuelven más en una experiencia. Y yo quería realmente, decía, ¿por qué me tengo que ir hasta Lima para vivir esto? ¿Y por qué no lo hago acá? Entonces aquí se presenta la famosa suerte, ¿no? Que en realidad es una oportunidad que tú la atrapas porque la visualizas. Entonces yo dije, yo quiero hacer esto. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que estabas efectivamente visualizando pucha, no me gusta esto de las tiendas, yo lo podría hacer mejor con la mía, con mi tienda propia, y hasta el punto en que empiezas a hacerlo? Eso habrá sido en el año 2000. Desde el 2002 estuve tanteando la idea, ¿no? Ya para esto, continuando con mi línea de carrera, como trabajé en agencias, luego pasé al rubro de hoteles y restaurantes y me especialicé en el área de sistemas de gestión para hoteles y restaurantes y trabajaba en dos cosas. Yo capacitaba personal de hoteles para el uso de sistemas y softwares de gestión y además era docente en la UPN. Fui una de las docentes más jóvenes y a la par estaba metida con mis temas de moda y empecé con un blog de moda. Entonces es que se llamaba Mis Tacones y yo, porque yo siempre andaba en tacones hasta que mi rodilla sufrió y nunca pues, ¿no? Entonces, entonces escribía mucho de cosas que a mí me gustaban o lo que representaba la moda para mí como un tema de estilo totalmente personal, no como te repito, de aspiracional de casas de moda grandes ni nada por el estilo, sino como algo de expresión personal, ¿no? Entonces, de pronto dije, oye, me encantaría dedicarme más a esto. O sea, cuando empecé con el blog, empecé a llamar la atención de algunas marcas, de algunas empresas. Entonces dije, este es un nicho que de verdad me parece muy interesante.
y más libre, a diferencia de lo esclavizada que estaba siendo también docente. Porque siendo docente, al menos en ese entonces, en la universidad, no sé cómo será ahora, ¿no? Pero al menos en ese entonces, como era el grupo Laurier, tenía que un docente para enseñar tenía que estar también en esa constante, y que es propio de ser docente, ¿no? De estar en esa constante capacitación, de recibir cursos, tus certificaciones internacionales. No sé cuántas certificaciones internacionales para ser docente tengo, pero sentía que me la pasaba más más estudiando incluso que enseñando. Entonces dije, estoy muy esclavizada con esto, no me veo haciendo esto por tantos años. Y creo que cuando te empiezas a hacer esa pregunta de, oye, ¿me veo haciendo esto a futuro? Y empiezas a dudarla tanto, es porque por ahí de repente no va el camino, ¿no? Entonces empecé a replantear las cosas, digamos que ya tenía una base. Entonces me fui a Lima a estudiar primero, a estudiar moda, porque como cualquier curva de aprendizaje tiene sus riesgos. Entonces, aminorar el riesgo, lo único que va a hacer eso es que te empapes de conocimiento. Y yo quería saber si lo que me gustaba podía evolucionar a dejar de ser solamente un hobby, como para verlo con otros ojos, ¿no? Algo un poco más visionario. Entonces, por eso decidí irme a Lima y estudiar en la escuela de Chidolec. Estudio moda, escaparatismo, imagen personal, personal shopper, bla, bla, bla. Todo lo que pude empecé a absorber, y durante esos cursos, esos diplomados que tomé en Lima, fue que tomó forma y realmente todo el concepto de armario rojo. Mis amigos de clases, que en Lima es otra cosa, es una competencia totalmente distinta. Tenía amigos arquitectos, comunicadores, y ellos fueron los que incluso contribuyeron hasta con sus ideas. El nombre nació en la clase. Mi amiga diseñadora gráfica, Vanesita, me diseñó mi primer logo y me diseñó hasta una presentación alucinante, así como en PDF, bonito, bien hecho, porque en ese entonces había solo PowerPoint, creo, no conocíamos el Canva de ahora, ¿no? Entonces, imagínate cuántos años, y ella me hizo una presentación así, pero de revista, alucinante, y con eso yo empecé a tocar las puertas a las marcas de Lima, diciéndoles, yo voy a tener, no tenía nada local, ¿no? Pero yo les decía, yo voy a tener esto. Y así fue que los convencí, y hasta con mis propias condiciones, de apostar por mí y de tener un local que reúna las marcas que yo quería bajo el concepto que yo buscaba. Eso me tomó como más o menos más de medio año realmente, entre la planificación y el aprendizaje y todo eso, ¿no? Ok. Cuando abrió el armario rojo, bueno, supongo que con todo el conocimiento que ya tenías absorbido, sabías más o menos... ¿Dónde me metía? Claro. ¿Cómo fue lo esperado? No, de hecho, yo cuando empecé a hacer las cuentas, porque ahí es donde te empiezas a traumar, ¿no? Dices, ¿cómo voy a hacer? Yo necesito vender esto al día por lo menos para pagar mis gastos fijos, ¿no? Y ahí empecé a preocuparme. Pero el resultado, las expectativas, mejor dicho, el resultado de esas expectativas fueron totalmente superiores. O sea, me quedé impresionada de cuánta acogida hubo del concepto, de la idea, porque precisamente era una necesidad que necesitaba ser cubierta acá en Trujillo. Entonces, digamos, no por decir fácil, pero la tuve un poquito más sencilla porque era algo novedoso, era algo de que no habían acá ninguna tienda que trajera marcas peruanas de diseño independiente. O sea, yo empecé con ese concepto bastante marcado y con marcas bastante prestigiosas. Empecé con Capitana, con Sicureza, que son marcas súper top. Entonces, que no las conseguías porque además yo tengo contratos de exclusividad con todas mis marcas. O sea, eso quiere decir que si tú quieres vender en mi tienda, tienes que vender exclusivamente en mi tienda y en ningún otro lado más. Esa es una de mis condiciones. Entonces, como te digo, yo la tuve tan clara y me creí tanto mi concepto que obviamente pude convencer a esas marcas a apostar por mí, por mi tienda, ¿no? Entonces, eso realmente me hizo ganar bastante fidelización con la gente. Y yo empecé con 5 marcas, o sea, tenía 5 marcas de ropa, tenía una de zapatos, me acuerdo, una de accesorios y en una cochera chiquita de 30 metros cuadrados, donde en realidad, sin pensarla tanto, me mandé incluso a hacer cosas que no debí, como por cambiarle el piso, ponerle una instalación de varias cosas, cuando eran cosas que evidentemente si en algún momento yo quería migrar, pues no iba a poder agarrar todo el piso y llevármelo, ¿no? Sino que ahí aprendí.
Ahí aprendí qué cosas debo más o menos y no debía hacer en cuanto al tema de alquiler de locales y esas cosas, ¿no? Fueron solamente 6 meses que estuve en ese local y la gente se fue pasando la voz, las marcas se pasaban tanto la voz y todos los días recibía mensajes de que marcas querían entrar a mi tienda, pero yo evidentemente ya no tenía más espacio para eso. Después de eso, a los 6, 7 meses o en esa época, a mi costado, o sea, en la misma casa, abre otra tienda, más o menos también con el formato de la mía, dentro del mismo edificio, por así decirlo. Entonces vi que ya la idea estaba creciendo, o sea, a otras personas también se les estaba dando esta idea. Y dije, no, o sea, yo tengo que crecer, no puedo tener mi competencia aquí al costado así, ¿no? Descaradamente. Entonces, se cruzó todo como es, ¿no? O sea, por algo pasan las cosas. La diseñadora que estaba haciendo esa tienda era la dueña de ese local, o mejor dicho, la que alquilaba este local donde estoy ahora. Yeah. Y para serte así honesta y una cosa súper random, la primera vez que yo buscaba locales, cuando no habría todavía Armario Rojo, yo quería este local. Estaba totalmente deshabitado, no había nadie, nadie lo alquilaba porque era bastante caro. Y además, que yo lo veía y decía, esto es inmenso, ¿qué voy a hacer yo con esto? O sea, no hay forma, pero me encantaba la ubicación, me gustaba la puerta, las vitrinas que tenía afuera, me gustaba que todo esté independizado, ordenado, pero yo decía, esto es inalcanzable, o sea, no puedo, voy a empezar con algo chiquito. Me fui de acá y empecé en esta cocherita que te digo, con 30 metros cuadrados. A los 6 meses conozco a esta diseñadora que estaba haciendo la tienda del costado y me hice amiga de ella porque estaba trabajando a mi costado, se iba de cuando en cuando a mi tienda, miraba, que no sé cuánto. Y entonces la contacto porque yo quería remodelar, hacer unos cambios en mi casa y le dije pues que me haga los diseños de mi casa, ¿no? Entonces la llevo a mi casa y me vuelvo mucho más amiga de ella. Y en eso, yo le digo, este local ya me está quedando chico, o sea, le empecé a contar un poco ya de cómo me estaba yendo, que tenía algunos inconvenientes con la dueña en ese entonces, y me dice, hagamos algo, tú vente a mi local, que era al costado, y yo me paso al grande, o sea, Carlita, mi amiga Carlita Castro, estaba en el local del costadito. Entonces me dice, tú te vienes acá porque es más grande, y yo me paso a porque necesito el espacio, ¿no? Entonces yo le dije, sí, en serio. Y me dije, sí, vamos a hablar con el dueño, que no sé qué, no sé cuánto, para ver cómo nos arreglamos, que por aquí, que por allá. Ah, perfecto. Entonces conversamos con el dueño para hacer esa jugada, ¿no? De que ella se pasa para acá y yo me pasaba al otro local. Entonces nos dijo, sí, está perfecto por aquí con estas condiciones, tal cual, listo. Ay, yo feliz y contenta. Entonces voy a decir a la otra señora, pues se me presentó una oportunidad, necesito un local más grande, que no sé cuánto. Como que no le gustó la idea. Y me dijo, ya, entonces en 2 semanas te me vas, por favor. Y yo así como que, ya, bueno, dije, en 2 semanas la hago, no sé cómo, pero hago la mudanza. Le digo a Carlita, ella tenía obviamente que primero también mudarse para yo poder mudarme. Y cuando ya estábamos por hacer los documentos con el dueño en ese entonces nos cambió todas las condiciones. Nos volteó la torta y nos quedamos las dos con las patas en la calle prácticamente llorando porque buscábamos local para los dos ahora, ya ni siquiera para... O sea, nos quedamos en el aire totalmente porque decíamos, ¿cómo vamos a pagar esto? Porque nos estaba pidiendo otros requisitos más económicos que realmente no lo teníamos ninguna de las dos en el mapa. Llorando ahí, ¿qué hacemos? Buscamos local, me acuerdo, caminábamos por aquí, por allá las dos y decíamos, las dos nos vamos juntas aquí, ¿no? O sea, ya nos dijeron que esto, ¿no? Y al final de dar tanta vuelta vimos que efectivamente ninguna opción iba a ser mejor de esta, o sea, nos seguía gustando más esta y decíamos, y nos pusimos fuertes, pues dijimos, ¿sabes qué? Hay que ponerle las cosas bien en claro, o las dos o ninguna. O sea, él tenía la chance de, o sea, nosotros la jugamos, ¿no? Y le dijimos entonces, estas son nuestras condiciones, pero somos las dos. Y si no, nos vamos las dos también, pues, ¿no? Y te quedas sin nada, ¿no? Prácticamente eso hicimos, como que lo arrinconamos un poquito y no le quedó de otra que decirnos que sí, pero nos la jugamos. Y ese día, pucha, que abrimos el champán y brindamos porque ella se iba a mudar al local que quería y yo iba a tener un local más grande. Y en cuestión de 2 semanas, sin dormir, día y noche trabajamos con todos los operarios para pintar, hacer todo, instalar, que por aquí, que por ahí. Y mudamos absolutamente todo al otro local y ella se vino para acá.
Ya después, te estoy hablando que tenía ya que 60, 70 metros cuadrados al costado, o sea, pudimos tener más marcas. Después de años, llega la pandemia, Carlita desocupa este local y dije, este es mi momento. Y entonces ahí es donde yo hago la negociación con el dueño y le digo, yo quiero este local, que siempre quise, imagínate, el primer local que vi que dije, este es el local exacto, el que veía tan inalcanzable, finalmente en la pandemia, o sea, donde todo el mundo cerraba locales y yo dije, no, yo me apuesto porque yo sé que esto no va a ser para siempre, así que yo apuesto por este y quiero ese local y ahora estoy acá. Está sentado aquí. Increíble. ¿Y Nina Café cómo es que llega? Precisamente a raíz de eso, o sea, en pandemia, bueno, el formato tal cual de Armario Concept Store, o sea, Concept Store es una tienda, como su nombre lo dice, conceptual y que reúne varias cosas, ¿no? Arte, cultura y en este caso también yo quería mezclar producto con servicio. Entonces, teníamos la propuesta de el diseño de moda, que por aquí, no te voy a hacer. Teníamos la propuesta de diseño a través de la moda y en mi primer local, incluso desde chiquitico que abrí, tenía una pequeña barra de tés y cafés y con sándwiches chiquititos. O sea, porque yo quería fusionar las dos cosas, ¿no? El producto con servicio. Bien. Cuando me mudo a este local, tenía la barra en la parte de atrás, en el último ambiente, pero no se llegaban a integrar precisamente por la distribución que tiene el local. Entonces seguía yo en ese conflicto de no poder integrar ambas cosas, que era lo que yo quería. Me mudo a este local ya con esa visión, o sea, de este espacio de atrás lo voy a convertir finalmente en la cafetería que yo quería, ¿no? Que mezcle bajo un mismo techo ambas cosas, producto y servicio. Bien. Siempre me ha gustado la comida, la cocina, estudié gastronomía también, antes de la universidad estudié la carrera de cocina. Entonces yo quería igual de alguna forma fusionarlo. Todavía no estaba segura de cómo iba a funcionar esta mezcla, pero lo logramos. Nace en realidad la idea a madurar en la pandemia, ya que no había mucho que hacer en realidad. Bueno, físicamente no había mucho que hacer, pero en realidad yo nunca paré. En pandemia con Armario Rojo continuamos con e-commerce y honestamente fue nuestro mejor año en ventas, curiosamente. Entonces, por ese lado nunca paramos y a la par iba yo pensando en qué iba a hacer en este espacio físico que tenía aquí atrás, ¿no? En el 2021, enero, dije me pongo manos a la obra con este proyecto que quiero llevar a cabo. Y contacté a las personas, a mi diseñador con el que hicimos toda la parte del ADN, del diseño, la creación de la marca, ¿no? Inicialmente incluso este café se iba a llamar como Café AR porque iba a estar de la mano de Armario Rojo, pero después pensando a futuro dijimos no, hay que darle una identidad propia porque de repente queremos migrar y no tiene que estar amarrado a esto. Entonces a través de talleres de marca que tuvimos llegamos a finalizar con el nombre de Nina Café. Desde enero, con altos y baches porque me dio COVID y en ese año no había vacunas. En el 2021 todavía las vacunas llegaron aquí, creo que hubo en septiembre, pero yo, viajé a Estados Unidos, estuve enferma igual allá, entonces, recién en octubre, 25 de octubre, 25, ¿verdad? 25 de octubre, o sea, del 2021, abrí Nina Café. Se me demoró esos casi 10 meses de planificación, instalación, para tener capacitación a los chicos. Los chicos tuvieron como un mes de capacitación antes de abrir al público, o sea, tuvimos todo así, más o menos calendarizado. Ok, ¿y por qué la temática de los gatos? Ya, fue sin querer queriendo en realidad. No lo pensé así, nunca pensé tener una cafetería específicamente temática en gatos. Como te repito, la idea inicial fue como Café AR, o sea que iba a tener más o menos esa misma temática estética, al menos de Armario Rojo. Sin embargo, cuando ya decidimos darle esta identidad, este ADN único, en este taller de branding que hicimos, cada palabra que yo mencionaba
el diseñador lo relacionaba, me dice, mira, pero es que tú hablas, o sea, si me estás hablando, parece que me estás hablando de gatos. O sea, a ti te gustan los gatos, que no sé cuánto, ¿no? Porque me decía, ¿por qué? Porque llegamos a eso, ¿por qué? Porque si tú le das a tu marca, tú estudias comunicaciones también, tú le das prácticamente una personalidad, ¿no? Entonces, esta personalidad o la persona que yo me imaginaba como marca era una persona independiente, decías, como los gatos, una persona, no sé, o sea, tenía esta personalidad como la tienen los gatos y entre mi hermana, que es mi diseñadora, todo lo empezamos a jugar y hablando relacionado con los gatos. Entonces me pregunta, ¿a raíz de qué? ¿Cómo empezó tu afán con los gatos? Y yo le digo, ay, es que yo tuve mi gata que se llamaba Nina, fue mi primera gatita, con ella aprendí esto, ¿no? Entonces todo lo empezamos a llevar por ese lado que curiosamente dijimos, oye, yo creo que entonces la cafetería debería de ser inspirada en Nina, ya que todo en realidad lo está relacionando con esto, ¿no? Entonces, fue así que como más o menos un juego, pero este juego fue tomando una forma, fue tomando un concepto que finalmente llegó a ser Nina Café. O sea, dejó de ser Café AR para tomar esta identidad propiamente de Nina Café. Así nace la idea. Perfecto. Ahora quisiera hablar un poco de tu faceta como influencer. Me hablas de que tenías un blog. Uh-huh. Y bueno, de que las marcas ya te hablaban desde el blog. El blog tuvo éxito entonces. Y tuvo su apogeo en sus años mozos de blogger, ¿no? O sea, hoy por hoy nadie lee blogs en moda, o sea, no, ya pasaron a la historia, ¿no? Hoy por hoy ha sido reemplazado ya por estas redes que son de mucho más inmediatez, donde el contenido lo tienes así, porque la gente cada vez está más ansiosa por querer ver todo en 30 segundos, ¿no? Entonces, en ese entonces yo tenía este blog, o sea, tenía una web y todo, donde escribía a la semana o 2 posts a la semana por lo menos, donde empezaba a hablar de diferentes marcas que a mí me gustaban, o te mostraba un look y te decía cómo me gusta vestirme a mí, este es mi estilo, favorece aquí, favorece allá, o sea, utilizaba todo lo que yo aprendí en la escuela de moda, o sea, prácticamente trasladaba mis conocimientos de mis clases a este blog, a como yo lo entendía y lo aplicaba en mí. Y sí, tuvo bonita acogida, pero evidentemente con el paso del tiempo fue siendo reemplazado por las redes que hoy por hoy manejamos, ¿no? Y por así decirlo, ¿migraste a las redes para continuar blogueando o creando contenido? ¿O tuviste, no sé, tu parón y luego empezaste a subir historias en Instagram? ¿O cómo fue? Ahí es donde creo en realidad mi primer Instagram, que también tenía el nombre de Mis Tacones y Yo. O sea, y ahí por ahí empecé a hacer historias y mostraban lo que yo tenía en Armario Rojo en mi primera tienda. Yo veía que la gente realmente se enganchaba con eso, entonces fue como que un poquito desplazándose el nombre de Mis Tacones y Yo y ya pasó con mi nombre personal. Entonces sentí que eso generaba mucho mayor conexión, ¿no? con las personas. Y el hecho de que me veían a mí usando la ropa, que yo evidentemente no soy una modelo de 1,80 m ni nada por el estilo, tengo un estereotipo creo que más común, entonces como que eso generaba mucho más empatía con la gente y eso me llamaba, o sea, me funciona súper en mis redes sociales, ¿no? Las cuales son para mí un gancho bastante importante para mis 2 emprendimientos, tanto Armario Rojo y también hoy por hoy Nina Café. Hablas bastante de que empatizan contigo. Ajá. Yo pienso también de que empatizan contigo no solo porque te muestras como una fashion blogger, entre comillas, sino porque muestras gran parte de tu día. Ajá. Eso es, o sea, de verdad, ¿por qué comunicas tanto? ¿Cómo es que te nace ese deseo de comunicar literalmente cuando vas a comprar o cuando te estás maquillando y así, contando todo tu día? Y créeme que no cuento todo mi día. En realidad mis redes sociales, o sea, si tú juntas tus fragmentos, estamos hablando de menos de 4 minutos de mi día, ¿no? Que no lo es todo, mis redes sociales no lo es todo, es un brazo mío, pero no es mi vida completa. Hay muchas cosas que no se ven en redes sociales. Y que es mejor también mantenerles en privado. Eso lo he aprendido mucho con los años, con las diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Que cuido hoy por hoy mucho más en mi círculo personal, mi vida personal, trato de mantenerla un poco más encapsulada.
porque las redes sociales es una vitrina para Tito y Limondi, ¿no? Y todo el mundo no siempre tiene esa empatía también contigo, o de repente van a hacer críticas de otras cosas desde su punto de vista y desde sus propios valores y juicios. Entonces, comparto hoy por hoy cosas que siento que pueden servirme para algo, no solamente compartir por compartir, ¿no? Por ejemplo, si tú dices, sí, yo te veo a ti comprando tus tomates en la Hermelinda, ¿no? Me estabas diciendo que me ves en la Hermelinda. Sí, porque tengo una cafetería y me gusta que vean que la persona también que está detrás de eso se encarga de asegurarse que los insumos que compra son de la calidad que yo espero. Entonces, es como que tiene una consecuencia, una raíz, ¿no? Un significado para esto, ¿no? O si comparto, no sé, pues algunas novedades que llegaron de Armario Rojo. Si comparto cómo me maquillo es porque la gente igual, o sea, no solamente tengo estos 2 emprendimientos, sino que también trabajo con otras marcas de diferentes cosas. Entonces, para mí se volvió hasta un tercer brazo de trabajo, ¿no? Entonces, Armario Rojo, Nina Café y mi marca personal, ¿no? Que más que fashion blogger, porque no me considero una fashion blogger, yo vendo, por así decirlo, un estilo de vida, ¿no? Donde en ese estilo de vida tú vas a ver a Delia comprando sus tomates, Delia dando entrevistas, Delia vistiendo sus maniquís y Delia en algunos momentos me da bajoneada porque es parte de, ¿no? Delia siendo una persona tal cual. Exacto, porque lo soy, o sea, que tenga un celular o una cámara de frente no significa que no soy sexual, soy común y corriente, una persona que tiene un trabajo, que soy emprendedora, que también te muestro que no todo es fácil, porque siento que hoy las redes sociales están muy contaminadas de estereotipos que nos muestran, ay, los viajes y el paraíso. Justo hoy día mi manicurista me decía que le estaba ella comentando a su esposo y le decía, ay, ya tengo 4 años con mi emprendimiento, yo también quiero viajar, quiero pasear, no sé qué, y está bien darte tus breaks, y su esposo le decía, pero está bien darte esos breaks, pero tú la ves a Delia, tiene 8 años, ¿acaso la ves vendiendo, ay, viajes de lujo por aquí, por allá? Tú la ves a ella haciendo sus cosas, trabajando en una de estas, o sea, la ves ahí metida, porque de eso se trata, bueno, al menos para mi punto de vista, y sobre todo porque me gusta lo que hago. Si no me gustara lo que hiciera, imagínate dónde estaría, o sea, imposible, ¿no? Pero me gusta compartir eso porque me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. Sea en lo que esté, de mesera, de cajera, en mi oficina, en todo. Perfecto. ¿Tienes algunas personas que admires o ciertas referencias para hacer lo que haces o ser como eres? No me he puesto a pensar en eso. Creo que el camino, la vida me ha impulsado a tomar decisiones bastante complicadas, que no me he quedado de otra que motivarme siempre a mí misma. Volviendo un poquito a esto, bueno, he crecido en una familia llena de solo mujeres, ¿no? Madres incluso solteras, mis tías solteras, cada uno con hijas mujeres, donde todas han sabido siempre labrar su propio camino. Creo que de alguna forma han sido un referente que he tenido bastante de cómo he crecido, entonces no nos ha quedado de otra que impulsarnos a nosotras mismas, ¿no? Admiro a cualquier mujer que tenga esa capacidad. Bueno, he visto también que has hecho talleres de emprendimiento, entonces ese es un punto, más que preguntas, algo que quisiera resaltar de ti, que no solo eres o sea, así como has mencionado, no eres una influencer que muestra la parte instagrameable del día, sino eres bastante real y hasta se podría decir que muchas veces, por no decir casi todas, tu intención es como que la persona que está viendo tus historias no solo se sienta bien o entretenida, sino que aprenda algo. Porque también te he visto subiendo historias explicando cosas de emprendimiento. Uh-huh. También, ¿por qué es que viene esto? El que dictes talleres así o subas esto. Bueno, pedí un poquito de la gente de mi comunidad. Mi comunidad, ¿quiénes son? Son mujeres que de alguna forma, bueno, que son trabajadoras, que buscan o anhelan el camino de la independencia, de la libertad en diferentes sentidos y en su mejor expresión. Y creo que
a mí me hubiera gustado mucho recibir los talleres que yo dicto para poder hacer ese camino, no fácil, sino que un poco más guiado, ¿no? Me hubiera gustado mucho yo hacer eso, o sea, en ese entonces, ¿no? Y si hay algo que yo pueda hacer para contribuir a eso, pues bestial, ¿no? Me pedían mucho talleres de emprendimiento desde la pandemia. Bueno, en la pandemia creo que mucha gente buscó también qué otras cosas puede hacer desde su casa, ¿no? Yo en realidad mi primer taller lo dicté en el 2022, o sea, el año pasado. En pandemia lo empecé a pensar y hacía mucho esto de la cajilla de preguntas y mucha gente me preguntaba sobre emprendimiento puntualmente. Entonces dije, oye, acá hay algo interesante, hay mucha gente buscando información de este tipo. Entonces el año pasado empecé ya a darle forma a todas estas ideas, a materializarlas, a ponerlas en una plantilla, por así decirlo, para poder compartirlo, ¿no? Evidentemente me toma tiempo, mi tiempo es dinero y por eso también cobro por estos talleres, ¿no? Es que es un monto bastante accesible. El tiempo y toda la experiencia que tienes, que has adquirido. Claro que sí, creo que de todo aprendemos, ¿no? Y 8 años no pasan en vano, ¿no? Aunque creo que he aprendido más en los últimos 2 que en los 8, porque Nina Café tiene una logística totalmente distinta, que es más de correr más con el tiempo que Armario Rojo. Armario Rojo tiene un sistema ya como que es mucho más fácil y es más llevadero, ¿no? Entonces, son dos situaciones totalmente distintas, van a diferentes velocidades y definitivamente Nina Café va a una velocidad que a veces es incontrolable. Pero tengo a mis chicos ahí que realmente sin ellos no podría yo correr a esta velocidad. Entonces, ese bagaje, esa experiencia, pues también me ha motivado, ¿no? Pero bueno, es un ingreso más para mí también dictar talleres, honestamente, así que por ese lado dije, ok, lo voy a hacer y si hay gente que lo pide, pues ¿por qué no? Y empecé haciendo talleres sobre netamente emprendimiento. Yo no soy especialista en marketing ni nada por el estilo, pero he ido aprendiendo también en el camino y más o menos puedo identificar desde 3 puntos de vista totalmente distintos cómo funcionan al menos un poco las redes sociales, ¿no? Desde mi marca personal, que es una forma en la que yo manejo mis redes. Nina Café necesita otra forma de redes. Armario Rojo necesita otra forma de redes sociales. Entonces dije, ok, voy a juntar esas 3 cosas ahora y el último taller que he dictado es específicamente manejo de redes sociales, o sea, creación de contenido, branding para esto y también obviamente su cuota de emprendimiento porque definitivamente hay gente que tiene ideas, pero que no sabe cómo encaminarlas, cómo materializarlas, ¿no? Y bueno, si es que yo estaba para ayudar en algo, pues perfecto. Creo que si una persona puede cambiar algo en sus proyectos solamente porque recibió un taller mío y le va mejor, pues para mí ya es misión cumplida. Perfecto. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a esas personas que quieren emprender, que todavía no conocen muy bien el camino o cómo es que será? ¿Qué consejo? Tomen mi taller, me inscriban. Bueno, justo hace ratito veíamos un caso muy particular de un emprendimiento que se había comunicado conmigo y que por ahí quería alguna asesoría. Y vemos que hay bastante campo para crecer en ese sentido, ¿no? Les diría que conocimientos, o sea, por más cliché que suene, hay una fórmula bastante escuchada, ¿no? Que es sobre conocimiento más habilidad, más voluntad multiplicada por la actitud. Es una fórmula bastante exitosa en muchas cosas. Si tú tienes los conocimientos, que es importante tenerlos, ya sea donde sean los hayas adquirido, o sea, si no pasaste por una universidad no importa, puede ser un instituto. Hoy por hoy la educación está mucho más accesible solo con una computadora, con cursos pequeños, sea lo que sea, que nutra tu cabeza y que te va a ayudar a darle este sello personal a lo que sea que tú hagas, es un gol, porque ya tienes algo más. Entonces, conocimientos, tus habilidades, que evidentemente las tienes que explotar a 1000 por hora, voluntad, porque nada se hace si no hay voluntad, definitivamente, y si todo eso tú lo multiplicas la actitud, o sea, modificas y aprendes a dominar esa voz chiquitita que te dice qué es lo que tienes que hacer y cómo lo estás haciendo y te empoderas con esta voz, entonces tienes una fórmula bastante ganadora. Entonces, adquiere conocimientos constantemente, ya sea en lo que sea y hasta en diferentes cosas.
que te saquen de tu zona de confort para que realmente descubras qué otras cosas más puedes hacer. Entonces, no sé, a mí se me dio una época para aprender a bailar marinera, ¿no? Entonces me voy a bailar marinera. Si me da otra época para aprender otra cosa, entonces me voy y me matriculo en otra cosa porque me gusta estar educando y entrenando. Así como entrenamos los músculos, también hay que entrenar la cabeza, ¿no? Entonces hay que estar en esa constante para tener siempre más herramientas de cómo hacemos nuestro lienzo, ¿no? Porque realmente hay gente que dice, tengo un lienzo en blanco, pero en realidad nunca lo tienes en blanco. Vacías tu mochila de conocimientos y tienes una serie de cosas que al final de cuentas solamente vas a amarrar esta con esta y te va a salir una idea. Y que finalmente no es cuestión de suerte, ¿cierto? Porque al final, ¿qué cosa es la suerte? La oportunidad y la preparación. Exactamente. Es donde confluye exacto, como lo dice Séneca, ¿no? Es donde confluye, donde se encuentra la preparación más la oportunidad. Y la gente que visualiza eso, atrapa. Perfecto. Muchísimas gracias por esta entrevista, Delia. Ha sido un gustazo conocerte. Ay, cafecito, chicos. Salud. Gracias.